Hola, el día de hoy les hablaré sobre la quimiotaxis bacteriana. Para entender este tema, primero hay que saber que la quimiotaxis se refiere al movimiento direccional de las bacterias en respuesta a gradientes químicos en su entorno. En el caso de las bacterias, estas suelen ser sustancias activas como nutrientes o repelentes como productos de desecho. Entonces, ¿cómo lo hacen? El movimiento de la bacteria flagelada como E. coli se puede describir como una secuencia de carreras de natación remarcada por paros repentinos. Las piruetas o tumble, como se le denomina en inglés, dura tan solo una fracción de segundos, pero es suficiente para cambiar la dirección de carrera o run. Estas carreras a su vez son variables en duración y no responden directamente a un gradiente absoluto, sino a un gradiente temporal. Para funcionar ese sistema requiere dos elementos principales, algo que se le conoce como sistema de dos componentes. Los sistemas de dos componentes están basados en el principio de señal-respuesta, donde un sistema biológico capta las señales ambientales mediante una proteína sensora y trabaja a la par con otra proteína reguladora para activar una cadena de respuesta que en el caso de la bacteria puede ser el movimiento del flagelo. Todo inicia con la captación de señales ambientales por receptores en la superficie celular que detectan los gradientes químicos. Los estímulos en el receptor provocan que su proteína ubicada en el lado del citoplasma se autofosforile con ayuda de una molécula de ATP. A esta proteína se le conoce como CheA fosforilada. Posteriormente, esta señal química es transferida a una proteína reguladora llamada CheY y viajará por todo el citoplasma hasta unirse a proteínas motoras como el flagelo. Antes de continuar, es importante hablar sobre la regulación que sufre CheA. El nombre correcto de la proteína receptora es proteína aceptora de grupos de metilo o MSP. Dentro de la MSP existe cuatro o más residuos específicos de glutamil que son metilados por una metiltransferasa llamada HR y desmetilados por una metilesterasa conservada llamada HB. La metilación y desmetilación proporcionan un mecanismo para la adaptación sensorial. Los niveles bajos de metilación de MSP se asocian con que CheA esté menos fosforilada y que es lo que se traduce en que la bacteria presente un movimiento de carrera, mientras que los niveles elevados de metilación tienen el efecto de aumentar la actividad de quinasa de CheA y por lo tanto la bacteria presenta una condición de pirueta. Por otro lado, la estructura del flagelo se puede dividir en tres partes principales: el filamento, el hood o cuello y el cuerpo basal. Existe una pequeña diferencia entre bacterias gram positivas y gram negativas, pero todas funcionan bajo el mismo principio de la fuerza protomotriz que hace girar los flagelos normalmente en sentido de las manecillas del reloj. Dentro del cuerpo basal existen dos estructuras que permiten el movimiento rotatorio que son el estator y el rotor. Dentro de estas proteínas existe un intercambio iónico producto de la fuerza protomotriz que va de mod B y mod A los anillos S y M del rotor hacia el citoplasma. Cuando CheY fosforilada se encuentra con un motor flagelar se une una proteína llamada FLI-M. Esto funciona como un freno que invierte la dirección, lo que provoca la pirueta que aleatoriza la dirección del siguiente periodo de natación de la bacteria, mientras que el complejo receptor proteína CheK controla la tasa de fosforilación de CheY. Una fosfatasa denominada HZ es responsable de la desfosforilización de CheY fosforilada, permitiendo que los flagelos vuelvan a rotar en el sentido correcto. Para finalizar esto, debemos de saber que las bacterias tienen miles de proteínas transmembranares que funcionan como receptores, y la metilación y desmetilación que ocurre en ellas es más lenta que la fosforilación de CheA y CheY. Esto puede proporcionar un mecanismo de memoria que permite a la célula comparar su situación actual con su pasado reciente. Yo creo que la capacidad de detenerse ante una nueva situación del entorno, evaluar el próximo movimiento y actuar de la mejor forma que se considere, es algo que puede apoyar la idea de que efectivamente las bacterias tienen un nanocerebro.